Vamos a compartir en Hechos, capítulo 28, una historia que es digna de un capítulo, de una película, de una escena, y es el momento en que Pablo llega a la isla de Malta. Lucas relata ahí en el capítulo 28, en el camino de Pablo hacia Roma, camino final hacia Roma, relata el naufragio. Obviamente sabemos que este Lucas historiador habrá averiguado muchos detalles, por eso comienza diciendo que supimos que la isla se llamaba Malta. No sé si lo supieron en ese momento o lo averiguaron después, pero un Pablo que había fundado iglesias, un Pablo que había estado a quien el Señor se le había parecido, un Pablo que había sido encomendado allí por el capítulo 14 de Hechos, casi a sus 40 años, a la obra misionera, después de haber pasado etapas difíciles. Acuérdense que Pablo se convierte allí en Damasco, camino a Damasco. Luego aparecen esos 3 años de silencio en Arabia. Luego de Jerusalén lo mandan a Tarso porque todavía no estaba preparado Pablo. Los hermanos de Jerusalén le dijeron: Pablo, anda para Tarso porque acá estás haciendo lío. Todavía le faltaba un golpe de horno a Pablo. Bernabé lo llama luego de 10 años y lo trae a la iglesia de Jerusalén, trabaja con los hermanos, trabaja con ellos, con Juan, y luego la iglesia misionera, la iglesia de Antioquía, lo encomienda. Bueno, primer viaje, segundo viaje, tercer viaje, las iglesias fundadas. Un hombre que, digamos, hoy en nuestro tiempo tendría un nombre y una chapa bárbara, este, con todo su historial que nosotros conocemos ahora, pero que en ese tiempo era distinto por una cuestión de, de medios de comunicación. Nosotros ahora vemos la historia, lo tenemos escrita. Lucas se encargó de escribirla. Pero si Pablo hubiera tenido en nuestros tiempos la difusión que nosotros tenemos hoy, Pablo sería un encumbrado entre nosotros, un renombrado entre nosotros, alguien a quien todos quisieran ver, tocar, escuchar. Eh, Obviamente nosotros cuando leemos la palabra de Dios es alguien a imitar. Luego del Señor fue el único que se animó a decir que lo imitemos a Él en la medida que Él imita al Señor. ¿Por qué hago todo este preámbulo? Porque lo que pasa aquí en el capítulo 28 de Hechos, en este arribo accidentado a la isla de Malta, nos muestra a un Pablo que lejos de creérsela o lejos de pensar que o que era muy importante para hacer lo que hizo, o que era muy grande para hacer lo que hizo. Y allí luego del naufragio, acuérdense que yo cuando leía este pasaje siempre pensé, o cuando escuchaba acerca de este pasaje, yo pensé que era un barquito con dos o tres personas, y resulta que el barco tenía 270 personas, entre esclavos, presos, porque no nos olvidemos que Pablo iba preso, esclavo a Roma, con un centurión romano y una compañía de centuriones que iban este, custodiando. El Señor en visión y en sueño le dice: Pablo, quédate tranquilo, olvídate del barco, pero no se va a morir nadie. Y así llegan todos vivos a la isla. Y leemos capítulo 28, versículo 1. Dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, o sea, los trataron bien, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. O sea, las condiciones eran adversas, estaban mojados, habían salvadose por la obra y la mano de Dios, ninguno se ahogó, hasta los que no sabían nadar, porque el Señor le dijo a Pablo: no se te va a morir ninguno, todos están en tu mano. Lluvia, frío, viento, agua, hambre,
Versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Yo me imagino la escena. Estos hombres los reciben, una, unos naturales del lugar, los reciben, les encienden el fuego, y allí estaba Pablo sentado entre los esclavos. Calculo que el centurión romano y los soldados que estaban con él los estarían custodiando para que no se escape ninguno. Pablo ya había entrado en confianza con el centurión, ya tenía un diálogo, cuando vemos los pasajes anteriores, ya tenía un diálogo con él. Pablo era conocido entre ellos, seguramente se habrá enterado de a todos los compañeros de milicia que Pablo les habría predicado mientras que estaba preso. Y Pablo no era en ese momento quien llevaba el liderazgo de la situación. El que llevaba el liderazgo de la situación era el centurión romano. Sin embargo, mientras que todos estaban acercándose al fuego para secarse, para que se les vaya el calor, el frío, perdón, Pablo siente la carga, la responsabilidad de alguna manera colaborar, responder al gesto que había tenido esta gente. ¿Y qué hizo Pablo? Seguramente le pidió permiso al centurión y se habrá alejado del fuego para ir a buscar leña. ¿Dónde consigue uno leña en medio de la lluvia? Bueno, generalmente se logra encontrar en los bosques más frondosos, donde tarda más el agua en penetrar. Así que habrá tenido que caminar y habrá ido a buscar leña. Qué buen gesto este de Pablo. Eh, qué iniciativa de líder que tuvo, aunque en ese momento, en el contexto en el que estaban, él era un preso, él era un esclavo. Si alguno tenía que en ese momento tomar la iniciativa, decir algo o hacer algo, era el centurión romano, quien tenía humanamente el dominio y el poder de la situación. Sin embargo, Pablo se levanta, va a buscar leña y quiere colaborar en un gesto con esta gente que le había prendido el fuego que dijeron, vengan, acérquense y séquense. Ahora, ¿qué cosas, cómo son los planes de Dios? En este buen gesto que Pablo tiene, en este gesto de hidalguía, de responsabilidad, de, de, de amabilidad, agarra una rama y cuando la va a tirar al fuego, una víbora sale del fuego y lo pica. Nosotros creemos que cuando hacemos cosas buenas siempre nos tienen que pasar cosas buenas. Nosotros creemos que si servimos o si actuamos bien o pensamos bien, nos tienen que pasar siempre cosas buenas. Y esta historia de Pablo nos demuestra que Dios cumple su propósito más allá de lo que nosotros esperemos o de lo que nosotros podamos creer. Es apasionante cómo se da vuelta esta historia. Cuando Pablo es mordido, para estos naturales de la isla de Malta, que seguramente nunca habían escuchado hablar de Pablo, eh, lo ven y dice el versículo 4: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Ellos sabían que eran presos porque venían custodiados por los soldados. Pero miren, y es el pensamiento que muchas veces tenemos nosotros, ¿no? El algo habrá hecho. Y el algo habrá hecho a veces pasa también con los creyentes, ¿eh? A veces creemos que una prueba, una enfermedad, un problema en la familia, un problema económico, tiene que ver con nuestro pecado, con nuestra desidia. Y seguimos, y pasan los siglos, y seguimos midiendo el éxito a los ojos del hombre. Salud, dinero y amor. Nuestra vara sigue siendo esa, salud, dinero y amor. Entonces cuando lo vieron a Pablo dijeron, claro, este debe ser un delincuente de los peores, y como se salvó del naufragio, ahora la justicia, el destino, porque no mencionan a Dios, la justicia, el destino, hace que la víbora haga justicia y lo mate. O sea que en ese momento Pablo era un delincuente, un asesino, un criminal, y se merecía
lo que le estaba pasando. Versículo 5. Pero él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció, no le pasó nada. Siempre, y para eso Dios nos permite las pruebas y estos momentos, siempre en medio de la prueba, en algún momento Dios va a manifestarse en el presente, siempre. Y la prueba es justamente para que Dios se pueda manifestar en nosotros. Y él es mordido por la víbora, él se saca la víbora de encima, la tira al fuego, y dice que ningún daño padeció. Versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¿Vieron cómo nuestra medida sigue siendo lo bueno y lo malo, el éxito y el fracaso? Sigue teniendo que ver con la mirada humana. Eh, de la nada, una persona era el peor de los delincuentes a un Dios digno de venerar. ¿Solo por qué? Porque vieron algunos resultados que no entendían a qué se debían y se los endilgaban a él. Entonces, nos encontramos a Pablo haciendo una obra de bien y lo pica una víbora. A veces nosotros nos preguntamos, ¿estoy sirviendo? ¿Estoy obedeciendo? ¿Estoy tratando de hacer las cosas bien y me pica la víbora? Y tengo este problema, y tengo esta prueba, y tengo esta necesidad. Y sigo pensando, y quizás otros piensen que eso que me pasa, uy, pobre, pobre. Y no entendemos, como pasó en este caso con Pablo, que Dios preparó eso para manifestarse y para cumplir su propósito en Pablo. Pero Fernando lo tenía que picar una víbora para que Dios cumpla su propósito. Y sí, a veces nos tiene que picar una víbora, a veces nos podemos quedar sin trabajo, a veces podemos enfermarnos, a veces podemos tener un accidente en la familia, a veces podemos tener determinada necesidad. Dios sabe qué víbora es la mejor que nos pique, para que Él manifieste su gloria, su propósito y su voluntad. Y el pasaje sigue y dice el versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Entonces Pablo, y Lucas está hablando en primera persona, atención acá, Pablo, Lucas, no sé cuántos más, resulta que ahora son hospedados por un importante propietario, este, de allí un principal, un hombre importante de allí de la isla, y es hospedado durante 3 días en la casa de él. Y aconteció que el padre de Publio, ahora entendemos por qué lo hospedó. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería, que no averigüé cuál es esta enfermedad, si alguno la sabe. Este, claro, este hombre se habrá enterado. Si un hombre que lo muerde una víbora mortal sobrevive, y si la gente dice que es un dios, vamos a traerlo a casa y vamos a tratar de solucionar el problema. El problema era que tenía su padre enfermo. El padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Es, es increíble cómo se da vuelta esta historia. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que Pablo siguiera a Roma. No tenían barco, tuvieron que tomar otro, pero no tenían víveres, no tenían nada. Y Dios utilizó a esta gente para que Pablo se vaya con el barco lleno de víveres, de alimentos, de agua, para poder llegar a Roma, que era el propósito que Dios tenía, que Pablo llegara a Roma. Acuérdense que de allá escribió cartas, acuérdense que de allá
aconsejaba a los hermanos. Acuérdense que allá tuvo algunos años más de ministerio, donde el Señor lo puso en una casa de alquiler con custodia, lo puso en un barrio privado con vigilancia privada, tranquilo, recibiendo visitas a las cuales enseñaba, exhortaba y predicaba. ¿Cuál era el plan de Dios? Que Pablo siguiera a Roma. Y Pablo siguió a Roma, que era el plan de Pablo en definitiva. O sea, el plan de Pablo estaba alineado al plan de Dios. Nada más que Dios tenía un camino un poquito más sinuoso, menos directo que el de Pablo. A veces nosotros hemos visto muchos gráficos, a veces mi voluntad de un punto a otro punto recta y la voluntad de Dios curva contra curva, llega al mismo punto, pero Dios quiere que lleguemos aprendiendo que si llegamos ahí, llegamos por su mano, llegamos por su misericordia, llegamos por su voluntad y llegamos por su propósito. Entonces muchas veces este Pablo que despertó el accionar de Dios solamente por tirar una ramita al fuego. Era algo insignificante esa noche. El fuego ya estaba prendido, el fuego ya tenía leña. Él se levantó, dejó la comodidad del calor, estando con frío y mojado, y fue a buscar leña. Y por tirar una ramita al fuego, desencadenó la mano, la obra de Dios, desencadenó sanidad en la isla, desencadenó el testimonio de la palabra de Dios, desencadenó el accionar de estos hombres que de un momento llamarlo homicida, asesino, y lo que le pasa está bien, lo tratan como un dios, y luego reconocen su obrar. Si bien acá no hay explícitamente una predicación de Pablo, nosotros sabemos muy bien que Pablo habrá explicado claramente a qué se debía este poder y de quién venía este poder. Entonces, la escena termina con esta gente que lo habían tratado de criminal, dándole todo lo necesario para que Pablo, un esclavo, su condición no cambió, ¿eh? Seguía estando preso, seguían estando esclavo y lo siguieron escoltando los soldados romanos, los centuriones a Roma. O sea, eh, nosotros a veces esperamos que Dios va a ser bueno con nosotros si cambia algunas situaciones, si soluciona algunos problemas, si sana algunas enfermedades, si resuelve algunos inconvenientes. Y la voluntad de Dios se va a cumplir estando nosotros de su lado y permitiendo que se manifieste su gloria, o estando nosotros en contra, enojados y reprochándole que las cosas no se hagan a mi manera o a nuestra manera. Eh, Pablo se habrá ido, me lo imagino, en ese segundo barco, mirando al alejarse el barco de la orilla a la isla de Malta, y habrá entendido todo lo que Dios permitió, que quizás no lo entendió en el momento que le picó la víbora. Seguramente no lo entendió. Pero cuando se fueron dando los sucesos, y yo ahora estoy con el barco lleno de provisiones, con la gente saludándome de lejos, despidiéndome con afecto y con cariño, los mismos que me recibieron y que pensaban que era un delincuente y que estaban diciendo que me muera por una justicia del destino. Es que Dios obra así. Y nosotros tenemos que entender que Dios obra así. Y siempre que nosotros nos sujetemos, porque el propósito de la oración es esa. Nosotros no oramos para que Dios haga nuestra voluntad. Nosotros oramos para nosotros poder hacer la voluntad de Él. Ese es el verdadero concepto de la oración. Y no sé si en un momento no está relatado en el pasaje, si Pablo habrá orado y qué le habrá dicho al Señor. Pero hay que estar en el momento que te pica la víbora, ¿eh? Y hay que estar cuando todos están mirándote y esperándote que te hinches y que te mueras. Hay que estar cuando todo el contexto está diciendo que vos perdiste, que, que, que esto va, que esto es definitivo para vos. Sin embargo, Pablo se sacó la víbora de encima, se la quitó y siguió haciendo lo que tenía que hacer. Y esperó en el Señor. Y el Señor mostró su propósito. El Señor manifestó su gloria
Y los dos terminaron cumpliendo lo que querían hacer. Pablo, el viaje a Roma. El Señor, que Pablo llegue a Roma. Pero en el medio nos permitió esta historia fascinante de cómo la mano de Dios obra y cómo Dios se manifiesta y cómo Dios maneja todas las circunstancias y de estar mojados al lado de un fuego con frío, luego de esta escena, por tirar un palito al fuego. A veces pensamos que una tarea, una ayuda, una cosa insignificante no va a servir, no se va a notar. Pero esa noche un palito en el fuego desató la mano poderosa de Dios en obra, en manifestación y en milagros. Entonces, pasó Pablo de estar en esa situación a que lo hospede, no sé, hoy, un intendente, un principal, donde los hospedó por 3 días. No sabemos a cuántos hospedó. Por lo menos dice Pablo, Lucas, relatando, nos hospedó, dice, por 3 días. Así que durante 3 días tuvieron comida, agua, una cama donde dormir, estuvieron cobijados. Y después, y el Señor lo hizo descansar, ¿por qué? Y porque después iban a venir muchos milagros que tuvo que hacer. Lo hizo descansar para que hiciera los milagros y luego para que cuando llegó la nueva nave tuvieran todos los víveres, las cosas necesarias, que se la dieron ellos mismos. Entonces, Dios no necesita ni bancos, ni tarjetas, ni transferencias, ni CBU, ni nada. Dios obra y Dios provee y Dios se manifiesta cuando nosotros nos sujetamos y decimos, esto que me pasó no es ni por mi mala suerte, no es porque Dios se olvidó de mí, no es porque Dios no me quiere, no es porque Dios está enojado conmigo, no es por... Dios lo permite y Dios se va a manifestar. En algún momento Dios se va a manifestar y Dios se manifiesta. Y, y Dios espera y nosotros somos bendecidos y le honramos realmente cuando permitimos que en medio de la prueba, que no es fácil, en medio del dolor, que no es fácil, dejamos que Él se manifieste, sujetándonos a Él, agradeciendo, poniéndonos en sus manos y diciéndole, Señor, manifestate. O sea, tú has permitido esto y todo es para tu gloria. Entonces, es una hermosa enseñanza de Pablo que sin creerse nadie, que sin pensar que era o muy viejo o muy famoso o muy renombrado, tomó esta actitud de ir a tirar ese palito al fuego. Y eso abrió las manos del Señor, su obrar, su actuar en medio de esa isla, y sin duda la palabra llegó allí, sin duda Dios fue manifestado, se manifestó y fue glorificado allí, y me lo imagino a Pablo saludando desde el barco y diciendo, Señor, qué grande que sos, qué grande que sos, cómo no termino, cómo no terminamos siempre de conocerlo, de entenderlo, que Él en cada situación que permite es porque quiere manifestarse y quiere que nosotros nos demos cuenta que lo que pasó fue Él, fue su mano y fue su obra. Nos quedamos entonces con este pensamiento, y que el Señor pueda bendecir y pueda atesorarlo en nuestros corazones para que nosotros también podamos pensar así, podamos actuar así como el apóstol Pablo, y sin duda el Señor se va también a manifestar en nosotros. Que el Señor les bendiga.